¿Alguna vez has sentido que estás luchando solo, que los desafíos son demasiado grandes y que, por más que lo intentes, la victoria parece lejana? Muchas personas viven así, cargando cargas pesadas, tratando de ganar batallas con sus propias fuerzas. Pero, ¿y si te dijera que no tienes que luchar solo? Que hay una estrategia divina que puede transformar por completo tu realidad. Desde los tiempos bíblicos, Dios ha demostrado que Él pelea por sus escogidos. Moisés vio el mar abrirse, Josué vio caer murallas sin siquiera tocarlas, y David venció a un gigante con solo una piedra. Lo que parecía imposible se convirtió en un testimonio de la gloria de Dios. Y esa misma promesa sigue vigente para ti hoy. Pero hay un secreto. Necesitas aprender a dejar que Dios tome el control de tu batalla. Muchos creen que deben entender cada detalle antes de actuar, pero la verdad es que las estrategias de Dios no siempre tienen sentido para la lógica humana. Y precisamente, eso es lo que diferencia a los que viven milagros de los que solo sueñan con ellos. Cuando aprendes a confiar plenamente en la dirección divina, tu vida cambia. Y en este video te mostraré cómo hacerlo. Así que deja tu me gusta y suscríbete al canal, porque aquí hablamos de fe, de estrategias espirituales y de cómo vivir las promesas de Dios de manera real y práctica. Y para reforzar esta verdad, escribe en los comentarios: si Dios está conmigo, nadie puede vencerme. Hay momentos en los que todo parece salirse de control. El esfuerzo humano se agota, las puertas se cierran y la desesperación intenta apoderarse de nosotros. Pero es precisamente ahí donde Dios entra en acción. Cuando Moisés y el pueblo de Israel estaban atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, la salida parecía imposible, hasta que Dios abrió un camino donde no lo había. Esto nos enseña algo poderoso. La batalla no es nuestra, es de Él. Como está escrito: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Pero para que esto suceda, hay que dejar de luchar solo y entregar el control a aquel que realmente puede ganar cualquier batalla. Muchos viven sobrecargados porque insisten en enfrentar todo con sus propias fuerzas. Intentan resolver los problemas con esfuerzo humano, lógica y desesperación. Pero mira a Josué ante las murallas de Jericó. Dios le dio una estrategia completamente fuera de lo común: rodear la ciudad en silencio durante 6 días y en el séptimo dar un grito de victoria. Para la mente humana eso no tenía sentido, pero Josué confió y obedeció. ¿El resultado? Las murallas cayeron sin que se levantara una sola espada. Si Dios te dice que esperes, que ores o que actúes de manera inesperada, lo mejor que puedes hacer es obedecer, porque la victoria viene cuando confías en su estrategia. Es importante entender que la verdadera fe no se trata de saber cómo Dios va a actuar, sino de confiar en que Él ya está actuando. David no venció a Goliat porque era un guerrero experimentado, sino porque entendió que la batalla era de Dios. Mientras Saúl y sus soldados temían la fuerza del enemigo, David sabía que el verdadero poder no estaba en espadas ni lanzas, sino en el nombre del Señor. Hoy, el problema puede parecer gigantesco, pero cuando lo pones en las manos de Dios, Él usa lo que parece pequeño para derribar cualquier obstáculo. El secreto está en depender completamente de Él. Y hablando de eso, muchos pierden sus bendiciones porque intentan darle una ayuda a Dios. Abraham intentó apresurar la promesa y tuvo a Ismael trayendo consecuencias para generaciones. Entonces, ¿qué hacer? Aprender a descansar en la certeza de que Dios pelea por aquellos que confían en Él. Esto significa dejar de actuar por impulso, buscar su dirección en oración y seguir el plan que Él diseñó, aunque parezca ilógico. La obediencia siempre precede a la victoria, y quien entiende esto deja de luchar batallas que ya fueron ganadas por Dios. Seguir la estrategia de Dios requiere algo que muchos encuentran difícil: confiar en lo que no tiene sentido. Imagina a Josué recibiendo la orden de marchar alrededor de Jericó sin levantar una espada. Humanamente hablando, era una táctica absurda. Pero aquí está el secreto. Dios no opera según la lógica humana. Él actúa en lo sobrenatural.
Josué obedeció, y en el momento indicado las murallas cayeron. Esto nos enseña que la victoria no depende de la fuerza, sino de la obediencia. ¿Cuántas veces las respuestas de Dios parecen extrañas? Perdonar a quien te lastimó, descansar cuando todo indica que hay que apresurarse, dar cuando parece que falta. Pero es en la obediencia donde ocurre el milagro. David entendió este principio cuando enfrentó a Goliat. Saúl quería que usara una armadura y armas pesadas, pero Dios tenía otro plan. Lo que derribó al gigante no fue una espada afilada, sino una simple honda en manos de alguien que confiaba en la estrategia divina. Esto nos muestra que, muchas veces, la solución no está en luchar como el mundo enseña, sino en escuchar la voz de Dios y actuar conforme a su dirección. En lugar de buscar atajos o confiar solo en nuestra propia lógica, debemos preguntarnos, Señor, ¿cómo quieres que gane esta batalla? La respuesta puede ser inesperada, pero siempre será la correcta. La verdad es que la mente humana quiere entender todo antes de actuar, pero Dios ya dejó claro, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Isaías 55:8. Es decir, su camino no siempre tendrá sentido a primera vista. Quienes han intentado resolver las cosas a su manera saben que el resultado puede ser desastroso. Pero quienes aprenden a esperar y seguir las direcciones divinas cosechan frutos que jamás imaginaron. A veces, Dios pide que actuemos cuando todo parece ir en contra. Otras veces pide que esperemos cuando la ansiedad nos empuja a la prisa. La clave es confiar en que Él sabe lo que hace. Entonces, ¿cómo aplicar esto a la vida real? La oración debe ser constante. Antes de tomar decisiones importantes, pide dirección a Dios. Aprende a escuchar. Esto significa silenciar el miedo y prestar atención a la paz que Dios pone en tu corazón. Si Él dice, avanza, hazlo. Si dice, espera, no te adelantes. Quien sigue la estrategia de Dios puede parecer insensato para el mundo, pero al final son esas decisiones las que llevan a la victoria. Y hablando de victoria, hay algo fundamental para quienes desean verla manifestarse. Esperar nunca es fácil. La inquietud aparece. La mente busca soluciones rápidas y el corazón se pregunta si Dios realmente está escuchando. Pero la espera es parte del proceso divino. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero tuvo que esperar 25 años hasta que nació Isaac. José soñó que gobernaría, pero antes de llegar al palacio, pasó por la traición de sus hermanos, la esclavitud y la prisión. En ambos casos la promesa no falló, solo tenía un tiempo determinado. El Salmo 46:10 nos recuerda, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Es decir, lo que Dios prometió sucederá, pero en el momento adecuado. Muchos se rinden a mitad del camino porque confunden el silencio de Dios con su ausencia, pero quien confía en la estrategia divina entiende que la espera no es tiempo perdido, sino tiempo de preparación. José no se convirtió en gobernador de la noche a la mañana. En su periodo de sufrimiento, Dios lo moldeó, lo enseñó y lo capacitó. Lo mismo sucede hoy. Quien está esperando una respuesta necesita entender que cada día de aparente demora puede ser un día de entrenamiento. ¿Qué hacer durante este tiempo? Crecer espiritualmente, mantenerse firme en la fe y no permitir que la ansiedad robe la confianza en la fidelidad de Dios. Orar y adorar aún sin ver cambios es un acto de guerra espiritual. El enemigo quiere que la persona se rinda, que deje de buscar a Dios y caiga en la trampa de la queja. Pero quien entiende la importancia de la perseverancia sigue el ejemplo de Pablo y Silas. Encarcelados, heridos y sin esperanza a los ojos humanos, decidieron alabar. ¿Qué pasó? Dios se movió y la prisión se abrió. Lo mismo sucede hoy. Cuando en lugar de quejarse la persona elige adorar, activa lo sobrenatural y fortalece su propia fe. La clave es declarar las promesas de Dios sobre su vida, incluso cuando todo parece contrario. Ahora bien, existen señales de que la victoria está cerca. La Biblia muestra que, antes de que Dios actúe de manera poderosa, siempre hay indicios de que algo está por suceder. Pero no todos saben reconocerlos. Por eso,
entender cómo Dios se mueve puede ser la clave para saber cuándo actuar. La victoria nunca llega de repente. Antes de que Dios manifieste su poder, hay señales sutiles que solo los atentos perciben. Elías lo sabía cuando oró por lluvia después de años de sequía. No vio una tormenta inmediata, sino una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Para muchos, eso no significaba nada, pero para él era la prueba de que Dios ya estaba obrando. Y así sucede en la vida. Pequeños detalles, puertas inesperadas que se abren, personas correctas que aparecen en el camino, son indicios de que el milagro está en marcha. Pero es necesario discernimiento para ver esas señales y fe para moverse cuando aparecen. Una de las señales más evidentes de que la victoria está cerca es la intensidad de los ataques. Parece contradictorio, pero cuando el enemigo siente que alguien está próximo a recibir la promesa, se desespera. José fue enviado a prisión poco antes de ser exaltado. David fue perseguido antes de convertirse en rey, y hasta Jesús enfrentó la cruz antes de la resurrección. Si las batallas han aumentado y la oposición se ha vuelto más fuerte, puede ser que la bendición esté más cerca que nunca. El error de muchos es rendirse en esta etapa, cuando en realidad deberían mantenerse firmes y seguir avanzando. Otro signo claro es la confirmación repetida de Dios. Cuando Él quiere hablar no deja lugar a dudas. Puede ser a través de la lectura de la Biblia, de una palabra profética o incluso de una situación inesperada. Lo importante es estar sensible para reconocer cuando Dios está diciendo sí y actuar con fe. Muchas personas pierden oportunidades porque esperan que todo esté perfecto antes de moverse. Pero la fe verdadera no espera circunstancias favorables, sino que actúa con la certeza de que Dios ya ha dado la dirección. Pero después de la victoria hay un peligro: la complacencia. Sansón cayó porque dejó de estar alerta. Muchos pierden lo que han conquistado porque dejan de orar, descuidan la obediencia y se dejan llevar por el orgullo. Y de eso es precisamente de lo que necesitamos hablar ahora. Conquistar una victoria requiere fe, pero mantenerla requiere vigilancia. Muchos luchan, oran, ayunan y se esfuerzan para alcanzar algo, pero después de recibir la bendición, se acomodan. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Tenía una fuerza sobrenatural dada por Dios, pero pensó que nunca la perdería. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Jueces 16:20 dice que él ni siquiera notó que el Espíritu del Señor se había apartado de él. ¿Qué nos enseña esto? Que ningún creyente puede relajarse espiritualmente. La vigilancia debe ser constante, porque la desobediencia trae consecuencias. Quien quiere mantener la victoria necesita entender que la oración y la comunión con Dios no pueden ser solo durante la lucha. Muchos buscan intensamente a Dios cuando tienen una necesidad, pero después de la conquista, abandonan los hábitos espirituales. Es como alguien que entrena para una maratón y después de ganar, deja de correr. ¿El resultado? Pierde su condición física y se vuelve vulnerable. Espiritualmente pasa lo mismo. Quien no permanece en oración constante y no cuida sus acciones, corre el riesgo de perder todo lo que Dios ya hizo. Además de la vigilancia, la humildad es esencial para conservar lo que se ha conquistado. Proverbios 16:18 advierte que el orgullo precede a la caída. ¿Cuántas personas han caído después de una gran victoria porque empezaron a confiar más en sí mismas que en Dios? El verdadero vencedor sabe que toda conquista viene del Señor y por eso sigue obedeciendo, sigue rindiéndose y sigue dependiendo de la dirección divina. El ejemplo de Acán en Josué 7 lo deja claro. Desobedeció, tomó lo que no debía y trajo derrota al pueblo. La bendición puede convertirse en maldición cuando no hay obediencia continua. Dios no solo quiere entregar victorias, sino que quiere que sean duraderas. Pero eso exige un compromiso diario, una búsqueda constante y una fe que no dependa solo de los momentos de necesidad. Y si Él ya ha hecho tantas maravillas en el pasado, ¿qué le impediría hacerlo de nuevo?
Después de todo, sigue siendo el mismo Dios que abrió el Mar Rojo y derribó los muros de Jericó. Ahora que entendiste cómo Dios pelea por ti, la pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar realmente en Él? Porque no basta solo con saber estas verdades, hay que aplicarlas. ¿Cuántas veces intentaste resolver todo por tu cuenta y solo terminaste frustrado? ¿No será el momento de entregar por completo esta batalla en las manos de Dios y seguir su estrategia en lugar de la tuya? Piensa en las victorias que Dios ya te ha dado. ¿Has estado atento para no perderlas? ¿Sigues manteniendo tu comunión con Él o te relajaste cuando las cosas mejoraron? La fe debe ser activa y constante, porque el enemigo no descansa, y tu vigilancia espiritual debe ser aún mayor. Si Sansón hubiera entendido esto, su historia habría sido diferente. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que tuviste con este video? Tu participación aquí es muy importante, porque además de fortalecer tu camino, ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también lo necesitan. Así que comenta y comparte con alguien que esté enfrentando luchas. Y si quieres seguir creciendo espiritualmente, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Aquí aprenderás a vivir por fe, a entender las señales de Dios y a convertirte en un verdadero vencedor espiritual. Porque cuando Dios pelea por ti, nadie puede derrotarte.